El tema de esta predicación: liderazgo espiritual a prueba de fallas. Liderazgo espiritual a prueba de fallas. Y usted podrá decir: pastor, yo no soy líder, no tengo un puesto de liderazgo en la iglesia donde estoy, tampoco en el trabajo, pero seguramente usted tiene la bendición de ser padre. También conlleva ser un líder en la familia. Dios nos ha colocado en un lugar donde nuestra vida ejemplifique la obra de Cristo en nuestros corazones. Así es de que esta palabra va dirigida también, si está al frente del hogar como padre, como madre. Siempre Dios quiere que los padres sean líderes, que sepan qué hacer con el papel que tienen frente a la esposa, frente al esposo y frente a los hijos. Lo más importante de nuestra reunión cuando estamos aquí en la iglesia, hermanos, es tener comunión con Dios a través de su palabra. De todo lo que hacemos en la liturgia de la iglesia, el momento cúspide o más importante de nuestra reunión es este: cuando nosotros somos ministrados por la palabra de Dios, por la palabra de un Dios vivo. El tiempo en el cual vivimos nosotros, en el tiempo contemporáneo del siglo XXI, hay una escasez de líderes, no solamente a nivel intelectual o secular. En el mismo país donde estamos, nos damos cuenta que hacen falta personas que sepan hacer con el lugar y con el papel que están desempeñando. Y si hay una gran necesidad de líderes en el gobierno o en la sociedad en la cual estamos, no se diga en la iglesia. Hacen falta buenos líderes. En las familias hacen falta buenos líderes que estén dirigiendo y guiando a la familia en el camino del Señor. Ahora, es un buen anhelo, un buen deseo que se levanten buenos líderes. Sin embargo, nos damos cuenta que tristemente hay una crisis de líderes. Hay muy pocos, y los que hay están en crisis. No han sabido hacer bien su papel. Y lo vemos allá afuera, secularmente hablando, pero también vemos que dentro de la iglesia del Señor hay crisis de líderes, porque cuando un líder falla o se equivoca, no solamente fue su decisión y su error, sino la gente que arrastró tras sí. Porque esa gente que estuvo siguiendo al líder, que falló y se equivocó, cuando se da cuenta de lo que hizo el líder, la gente como que tiene una lucha con Dios y se siente decepcionado, defraudado, porque puso de alguna manera los ojos en el líder. Ahora encontramos, le comparto todo esto como introducción, porque en el capítulo que hemos leído encontramos algunos aspectos de cómo deben de ser los líderes según Dios. Y yo comparto con ustedes algunas preguntas que escribí aquí. La primera pregunta es: ¿cómo podemos ser líderes espirituales eficaces? Es una pregunta. ¿Cómo podemos ser líderes espiritualmente con ejemplo? ¿Cómo podemos ser líderes con impacto? ¿Cómo es la efectividad de un líder espiritual? Y le digo, no solamente es el que está de este lado, usted también ahí en su casa también tiene que ser una persona que pueda ejercer liderazgo. Porque aunque yo no lo veo como pastor, Dios lo ve y sabe qué hace con las decisiones que toma en su hogar. Si son acertadas, si son puestas a consideración en lo que Dios le está enseñando. Dios nos enseña a nosotros, como iglesia, como cristianos, que Dios ha levantado hombres que nos antecedieron para que sigamos su ejemplo en aquellas cosas donde fueron guiados por Dios, para que imitemos la fe de ellos. Antes de nosotros hubo mucha gente que Dios levantó, y Dios quiere que pongamos nuestra mirada en ellos para poder nosotros llevar esa obra de liderazgo. Amén. Eso es muy importante, que Dios quiere que hagamos con nuestra vida en el Señor. Vamos a ver entonces algunos pasajes de la Biblia donde encontramos lo que Pablo hizo con los hermanos en Tesalónica
cuando escribió esta carta, la segunda carta. Y vamos a leer los primeros versículos que encontramos ahí y vamos a ver lo que Pablo hizo con estos hermanos. Dice el versículo 1: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó, ¿qué, hermanos? En vano. Un buen líder lo que hace no lo hace en vano o no lo hace de manera inútil, sino que todo lo hace con un propósito y con una efectividad. Pablo le dice aquí a los hermanos que cuando él estuvo ahí, el tiempo que estuvo ahí con ellos, no fue un tiempo mal invertido, fue un tiempo bien invertido. Y un líder tiene que aprender eso de parte de Dios, hermanos. Darnos cuenta que el tiempo que estamos invirtiendo en algo, en alguien, tiene que ser un tiempo bien aprovechado, no un tiempo desperdiciado. Tenemos que darnos cuenta que Dios quiere que crezcamos en esa área y que podamos nosotros ser hombres y mujeres que logremos hacer con el tiempo algo muy importante. En el capítulo anterior, vamos a revisar un poco, capítulo 1 de la primera carta, y vamos a ver cómo Dios estuvo trabajando con ellos. Por ejemplo, en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Aquí Pablo dice que el tiempo que estuvo con ellos fue un tiempo de oración, un tiempo bien invertido, un tiempo en el cual ellos estuvo invirtiendo. La palabra vano que encontramos en el versículo 1 del capítulo 2, dice Pablo que no resultó en vano. La palabra es kenos y significa que no fue inútil, sino que fue útil. El tiempo que Pablo estuvo ahí fue un tiempo de mucha utilidad y de mucha bendición para la iglesia que estuvo ahí. Y una primer marca de un líder eficaz, hermanos, es que sabe qué hacer con el tiempo que tiene frente a aquellos que Dios ha puesto en su vida para que les ministre. Aprovecha bien el tiempo, sabe qué hacer con ellos, sabe qué hacer en la vida de ellos. Ahora, el versículo 2 dice del capítulo 2: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Vamos a ir por un momento a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Y vamos a ir al versículo 20 y 24. Hechos 16, 20 y 24. Aquí encontramos un segundo rasgo de un líder espiritualmente eficaz, y es que el líder confía en el poder de Dios. ¿En quién confía, hermanos? En el poder de Dios. Pablo mostró que él confió en Dios. Todo líder tiene que aprender a confiar en Dios, no a confiar en sus fuerzas, no a buscar plan B o plan C, no, confiar en Dios. Dice el texto 20, ponga su vista ahí. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles, ¿qué, hermanos? Con varas. Esta fue una prueba muy difícil para Pablo, para Silas en ese momento. Antes de que llegaran a Tesalónica, ellos aquí fueron ultrajados, fueron golpeados, fueron azotados con vara. 39 varas le dieron a cada uno, hermano. Dice el texto 23: después de haberlos azotado mucho, es decir, no fueron
2, 3 varazos, fueron golpes fuertes y fueron muchos. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Sabe que con esta prueba muchos abandonan las cosas de Dios? ¿Para qué quiero problemas? Si me trae problemas seguir a Dios, ¿para qué lo sigo? Mejor me hago a un lado. Pero Pablo confiaba en el poder de Dios. Y todo líder, a pesar de las pruebas que tenga, aquí fue el ejemplo de que los golpearon y castigaron. Pero puede ser distinto lo que tú enfrentas, que quiera estorbar para que tú dejes de confiar en Dios. Porque hoy muchos líderes, hermanos, en las iglesias, pastores, ya no están confiando en las cosas de Dios. Están confiando en ellos mismos, en sus capacidades, en sus dones personales, y ya no están confiando en la obra de Dios. Por eso Pablo en el capítulo 2, versículo 2 dice: habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Ahí no nos fue nada bien, pero ¿saben qué? Ese problema no nos detuvo para seguir predicando hasta que llegamos con ustedes. Todo líder, hermanos, no pone como pretexto las pruebas para seguir ejerciendo eficazmente el papel que Dios le ha puesto. Y eso es muy importante. Hubo presión, los quisieron agredir y de esa manera desanimarlos, pero ellos se mantuvieron firmes. Ahí mismo en Hechos capítulo 5 versículo 41 vamos a ver cómo Pablo, los hermanos del primer siglo, los cristianos del primer siglo, recibieron momentos de adversidad, pero ellos siempre confiaron en el poder de Dios. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Estos cristianos estaban dotados, salieron del problema que ellos tuvieron, dice, gozosos. Todo padre de familia, toda madre, todo líder donde Dios nos coloque en un lugar de liderazgo, tenemos que mantener siempre el gozo en el Señor, hermanos. De esa manera vamos a seguir nosotros siguiendo adelante y caminando en las cosas de Dios. Tuvimos valentía, dice Pablo en el texto 2 de Hechos. Efesios capítulo 6 versículo 10. Efesios capítulo 6 versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Nuestra fuerza está ¿en quién? En Dios. No puedes educar a tus hijos, no puedes orientar bien tu matrimonio, tienes problemas en esas áreas. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos en Dios. Él es poderoso. Él va a ayudarnos a seguir adelante. Y aquí encontramos que un hombre de Dios, un líder de Dios, no se deja vencer por la adversidad. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero hoy los líderes no quieren hacer esto. Quieren hacerlo en su propia fuerza. Y aquí encontramos a un hombre de Dios que creía en el poder de Dios para su obra. Vamos a volver al texto de Colosenses capítulo 2, versículo 3. Volvemos al pasaje con el cual iniciamos. Capítulo 2, versículo 3, primera de Tesalonicenses. Y vamos a ver el tercer rasgo o característica de un líder eficaz. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue, ¿por qué, hermanos? ¿Qué significa esto? Pablo estaba comprometido con la palabra de verdad. Él estaba comprometido que la palabra de Dios era la verdad. Él estaba comprometido que la palabra de Dios sería la que ayudaría a su vida y a todos los que estuvieran bajo su
liderazgo. Hoy hace falta, hermanos, en los líderes, en los hogares, hombres que estén comprometidos con la palabra de Dios. A mí a veces me cuesta un poco entender cuando vienen a mí algunos papás o algunos jóvenes o hermanos jóvenes, casados, jóvenes matrimonios, que me dicen: pastor, me están invitando a una fiesta, pero va a haber baile y va a haber de tomar. ¿Puedo ir? Me cuesta entender que un hermano que viene al templo tenga ese problema, hermanos. O que me diga un hermano y me diga: pastor, tengo un asunto con uno de mis hijos, tiene un novio o una novia que no es cristiana, pero es tranquila, no tiene malos hábitos. Y yo, cuando vienen y me preguntan a mí eso, hermanos, yo me pongo a pensar: ¿realmente hay compromiso con la palabra de Dios? Porque yo le digo a Dios o le digo a la hermana: ¿qué quieres que te conteste? Porque tú ya sabemos en la Biblia qué tenemos que hacer. El que la lee ya sabe que no puede estar la luz en las tinieblas. Es obvio que la respuesta es que no. Pero cuando vienen y te preguntan esas cosas es porque en su vida no hay un compromiso con la verdad, hermanos. Y es ahí donde hay muchos cristianos con problemas espirituales, porque no tienen un compromiso con las cosas de Dios como deben de ser. Pastor, fíjese que no voy a poder ir el domingo al templo porque alguien llegó, un ejemplo. Y yo le digo: ¿qué quieres que te diga? Yo sé que de repente hay cosas en las cuales sí no podemos estar por alguna razón, pero hay cosas en las cuales creo que el lugar es en la casa de Dios. Amén. Cuando tenemos que hacer otra cosa, pues Dios sabe que hay una cosa que tuvimos que dejar de venir al templo para tener una cosa importante, y es válido. Pero cuando son cuestiones frívolas o mundanas, pues no tiene razón, hermano. Y le comparto esto porque Pablo, en el texto que hemos leído, el versículo 3, dice: porque nuestra exhortación, es decir, nuestra llamada de atención, la manera como los exhortamos a ustedes, no fue con palabra de error, no, fue con la palabra de Dios. Si yo les hablé a ustedes, fue con la palabra de Dios. Hay un compromiso con la palabra de Dios. Vamos a ver cómo le explico un poquito más adelante en la primera carta de Timoteo. Segunda de Timoteo, perdón. Vamos a la segunda carta de Timoteo. Pero vamos a ir a la primera carta, capítulo 6, versículo 3. Primera de Timoteo, 6, 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está, ¿qué, hermanos? Envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Es decir, cuando no hay un compromiso con la verdad, Pablo aquí dice a Timoteo: si alguno enseña otra cosa fuera de las cosas de Dios, hermano, no está haciendo lo correcto. Y Pablo tenía un compromiso con la verdad cuando estuvo en Tesalónica con los hermanos. Se comprometió. Ahora Dios quiere que aquí donde estamos tengamos un compromiso con la verdad. Que antes que alguien vayamos a preguntarle, ya Dios nos revela qué tenemos que hacer. No es cuestión de que no sabes, sí sabes lo que tienes que hacer. Lo que te falta es valor para hacer la obra de Dios. Amén. Eso es muy importante. Dice el texto 3: nada sabe y no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la aumenta. Y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Es decir, alguien que no se conforma a la palabra está envanecido, nada sabe. Acerca de cuestiones y contiendas, palabras de las cuales nacen envidia. Es decir, cuando no estamos conformes, entonces vienen los problemas a las cosas. Vamos a una cita más, 2 Corintios 2:17.
Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos, dice Pablo, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos ¿qué? En Cristo. Lo que Pablo dice aquí es: no falsificamos, no diluimos las cosas de Dios como son, directas, porque estamos haciendo las cosas delante de Dios y de parte de Dios. Por eso Pablo tenía un compromiso con la verdad. Si enseñó algo en Tesalónica, lo hizo conforme a la verdad del Señor. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos constantemente nosotros donde estamos. Hablemos las cosas de Dios y tengamos un compromiso con las cosas del Señor. Amén. Versículo 3, vamos a volver al pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni qué, hermanos, ni de impureza. La palabra acatarsías, donde viene la palabra catarsis, que es una limpieza. ¿Usted ha escuchado la palabra catarsis? Es una persona que viene a usted y comienza a hablar, a desahogarse lo que esa persona tiene en su corazón, y así de esa manera comienza a sacar todo lo que trae dentro de ella. Eso es catarsis. Hablar todo lo que traes, lo sacas para que no tengas nada que te esté pesando adentro. Bueno, Pablo dice aquí: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. Al contrario, todo fue en el Señor, fue de una pureza total. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque yo leí algo muy importante. En el tiempo de Pablo había muchos líderes, filósofos de aquel entonces, que estaban guiando a ciertas personas, y casi siempre tenían problemas con las cuestiones sexuales. Es decir, un líder que está fuera de la voluntad de Dios siempre es arrastrado por cuestiones sexuales. La gente que lo sigue termina haciendo cosas que son indebidas. Por eso Pablo dice que no fue tampoco de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios. Y aquí encontramos que Pablo le interesaba lo que Dios pensaba de él. Y eso es muy importante, hermanos, que podamos nosotros saber que Dios piensa de nosotros, cómo estamos haciendo las cosas nosotros en el Señor. Vamos a Primera de Pedro 2, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Dice el versículo, Primera de Pedro 2: desechando pues toda malicia, versículo 1 todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, dice, para salvación. Y aquí encontramos que deseamos las cosas de Dios para que no tengamos error en nuestras vidas. Dice el texto 3: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, si has conocido las cosas de Dios, tienes que caminar en esas cosas. Ahí mismo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Pedro 2:15. Dice: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga habló con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, por las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y lo que Pedro aquí nos habla, hermanos, es de la consecuencia de los falsos líderes, que detrás de esa falsa enseñanza y falso liderazgo hay consecuencias. Todo lo que hacemos nosotros
frente a aquellos que Dios colocó para que guiáramos, hay una gran responsabilidad. Yo constantemente he dicho esto en la iglesia: yo soy responsable de lo que le predico a usted, hermano, pero usted es responsable de lo que escucha y de lo que usted enseña en su casa. Porque mire, a veces los hijos escuchan aquí de parte de Dios lo que predicamos, y en la casa usted puede decir: bueno, pero aquí yo mando, aquí yo dirijo, aquí yo soy el que digo. No, el que dirige nuestras vidas es Dios y su palabra. Y que aunque no estemos de acuerdo, su voluntad debe de ser puesta por obra, hermanos. De no ser así, entonces comenzamos a violentar la palabra del Señor. Amén.